Ya, listo, gracias. Eh, entonces, bueno, hay como una serie de antecedentes por los cuales empezamos a trabajar con Hydra, que ya lo hemos mencionado, esta parte del live coding y de la exploración, digamos, audiovisual, pero también nos ha interesado explorar las posibilidades de Hydra como un generador de texturas. Entonces, bueno, antes de empezar, quería mostrarles un proyecto que fue justo un proyecto bueno, en el cual Marian me ayudó a resolver bastantes problemas, que está basado en JavaScript, que es un poco lo que también hemos estado mencionando. Ay, no me acuerdo dónde quedó. Ah, ya está montado. Entonces, digamos que es un pequeño como ejercicio para generar una especie de mesh que pueda empalmarse con el rostro de una persona. Y entonces uno de los comentarios que estuve tratando de resolver a lo largo de ese proyecto tenía que ver justamente con el tipo de textura que podía tener este objeto tridimensional. Voy a abrir, ya está corriendo por acá el sitio. Y bueno, utiliza varios elementos, entre ellos Hydra, pero también está utilizando otras librerías. Este proyecto hay que esperar un poco a que termine de cargar todo. Y en algún momento aparece justo una textura de Hydra. Ah, tengo la sospecha de que ya se quedó ahí. Ah, sí, claro, no lo puedo ejecutar porque tengo la cámara de aquí del Zoom. Entonces voy a intentarlo de nuevo. Y creo que ahí va. Ahí está. Ay, y también tiene esta parte de audio, qué loco. No me acordaba. Entonces, bueno, eso es un poco confuso. Voy a quitar el audio. Eh, Básicamente, la idea era generar una textura en Hydra, que es la que está al fondo, y que también pudiera, digamos, como pasarse a una textura de un objeto, en este caso un mesh, que es, digamos, esta unidad mínima de trabajo en entornos tridimensionales como 3JS, pero también, digamos, otros. Y entonces, cada cierto tiempo hay un cambio de estas texturas y si me acerco mucho, cada uno de los triángulos que conforman este mesh, pues están heredando las características de, digamos, el canvas que se genera en Hydra. Entonces, bueno, es un proyecto, cada cierto tiempo se reinicia digamos, como el bucle y va seleccionando entre una cantidad específica de sketches de Hydra. Voy a compartir por acá, voy a regresar, eh, un poco la pantalla para mostrar el código, que de hecho está por ahí en el GitHub, también en mi GitHub, por si les interesa o sirve. Digo, a mí la verdad me costó mucho trabajo resolver ciertas cosas que no sabía cómo implementar. Por ejemplo, la cuestión de utilizar de alguna manera Hydra incorporado ya como al contexto de un proyecto como que implica más cosas. Por aquí está la instancia de Hydra, que es la que estoy usando. Y entonces, bueno, me interesaba que pudiéramos como explorar esto de la forma más sencilla posible, teniendo en cuenta que, digamos, la salida o la posibilidad eh, como para utilizarlo, puede ser diversa. Entonces, bueno, a mí me ha gustado bastante como esta modalidad de utilizar Hydra como un generador de texturas. Por aquí creo que está esta cosa como una especie eh, de selector, sí, eh, un switch que en todo caso elige entre distintos sketches de Hydra. Entonces, si se fijan, aquí ya termina siendo pues prácticamente la sintaxis que hemos utilizado, que se ha utilizado para
desplegar algún tipo de resultado en Hydra, pero digamos que el código está como enmarcado en un proyecto más grande. Y lo que me ha gustado es que pues, prácticamente se puede utilizar tal cual lo escribimos, por ejemplo, en el editor de Hydra cuando está en modo, digamos, live coding, por decirlo de alguna manera. Entonces, la idea es que podamos revisar soluciones de este tipo. Digo, ahora podríamos hablar de un montón de formas de resolver esto, pero solo como para tenerlo presente, como para tener la posibilidad de generar algún tipo de resultado, teniendo en cuenta herramientas sencillas y sobre todo gratuitas, que es lo que también a mí bueno, gratuitas y libres, que es lo que también de repente ha sido un problema con el cual me he enfrentado en este tipo de proyectos. Entonces, bueno, la idea es que podamos tratar de reconstruir algunos ejercicios pequeños utilizando P5, que es la forma más sencilla por ejemplo, desplegar un proyecto de JavaScript sin necesidad de instalar nada en la compu. Y también explorar esta solución en Three.js, que fue lo que les mostré prácticamente. Entonces aquí hay pues una serie de instrucciones muy sencillas sobre cómo podemos utilizar las librerías en el marco de estos entornos. Porque una cosa que me ha parecido como interesante, digo, ahora podríamos también como explorar el otro lado, el lado en el cual, digamos, Hydra es como el entorno principal e invoca algunas estructuras o algunas funciones de P5 o de Three.js, que eso es lo que ya puede hacer Hydra. Yo apenas lo estuve revisando. Y en este caso, las instrucciones que estamos viendo son para hacer el proceso inverso, para utilizar un entorno principal como P5 y, digamos, jalar de alguna manera algún sketch de Hydra y, bueno, pasarlo como si fuera algún tipo de parámetro, digo, perdón, como de textura, por ejemplo, en el caso de Three.js. En el caso de P5, bueno, a mí la verdad P5 no me atrae tanto, pero la ventaja es que es muy fácil de utilizar como para hacer como estas mini pruebas. Three.js implica armar más un proyecto, de hecho todo esto se puede hacer en algo como CodePen, que bueno, yo no lo utilizo mucho, pero se ve bastante interesante esta idea de tener las tres ventanas en, en un mismo espacio me parece bastante bueno, pero sí, la idea es ver cómo se podría implementar esto. Creo que puede ser rápido. Gran parte de las posibilidades de algo como Three.js se resumen en, digamos, este pequeño como tutorial, eh, que en todo caso implica pues muchos más elementos iniciales que los que necesitaríamos, por ejemplo, para empezar a trabajar en P5 que P5, digamos, ya está prácticamente todo hecho, nada más para empezar a escribir algunas cosas. Y bueno, la ventaja de poder trabajar fuera, por ejemplo, del editor de P5 y ya armando un proyecto, por ejemplo, en algo como esto, como Atom, es que prácticamente ya tendríamos todo seteado para poderlo subir como una página que pudiera funcionar en, ¿cómo se llama esto? En GitHub Pages, que digamos es la alternativa que me parece como más sencilla para trabajar con esto, más sencilla y sobre todo gratuita. Eh, en anteriores ocasiones se ha mencionado esta plataforma Glitch, que también está muy bien hecha, me parece como bastante adecuada porque resuelve gráficamente esta cuestión de armar un proyecto, de repente tener que abrir la terminal. Creo que aquí, como pensaba mostrarlo, en GitHub no es necesario. Ay, creo que ya voy a volver a aprender esto. Sí. No es necesario meterlos en la terminal, digo, está padre y está interesante conocer como todos estos mecanismos para poder subir, para poder colaborar, trabajar, pero si la idea es subir una página lo más pronto posible y que esta pueda ser accedida con una liga pública, pues también esta forma de GitHub es la mejor desde mi perspectiva.
Entonces, bueno, sí, sería más o menos eso. ¿Cómo ven? ¿Les late la idea de revisar estos recursos? Sí. Va. Y otra cosa que quería preguntar. Ah, sí, Marian, ¿tienes algún comentario o algo? ¿Quieres? No, 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 no. Pues igual creo que podemos comenzar como haciendo este ejercicio que propones. Sí, entonces, bueno, aquí se me pasó a poner las ligas de estos entornos como P5. Y bueno, antes de empezar a hablar de esto, me gustaría preguntarles como que sobre su experiencia previa, o sea, preguntarles si han tenido experiencia previa con JavaScript, P5, Processing, un poco para ir viendo si tenemos que detenernos en algunos puntos o tal vez podemos ir directo a trabajar con Hydra. Yo he explorado un poco la librería P5 en cuanto a técnico y también como discurso estético y de programación, que me gustó mucho el proyecto porque es un proyecto inclusivo y bueno, la forma en la que fue hecho me agrada mucho y más en esa combinación no me he clavado tanto en P5, pero sí lo conozco. Y con JavaScript, pues no he trabajado mucho, más que con algunos scripts para desarrollo web, pero pues prácticamente scripts muy pequeñitos donde pues casi de copy-paste y pues más o menos conozco la dinámica del lenguaje de programación, pero no a profundidad. Ay, gracias, Hernani. ¿Alguien más quiere hacer un comentario o solo, bueno, ya, sí, alguien más quiere hacer un comentario? Pues, perdón, Charlie. Yo conozco muy poco de processing. Creo que es el único lenguaje que sí he hecho como algunas cositas, pero muy, muy poco. Soy Lucia. Perdón, me conecté desde otro lugar. Va, gracias. Sí. He revisado como muy general, pero no he hecho nada así muy elaborado. Como que solo he seguido los pasos iniciales. Va. ¿Alguien más? Bueno, sí, tampoco es, la cuestión aquí es que no es un seminario de processing ni de P5 y esperemos que no se convierta en eso nunca, pero bueno, la ventaja de algo como processing, de algo como P5 es que justo como dice Hernani, es un proyecto pues, que busca ser accesible, incluso accesible en términos de evitar todas estas dificultades a la hora de instalar un entorno de trabajo que de repente en otras plataformas pues sí se vuelve como una pesadilla. Entonces, a mí la verdad me parece bastante bueno el proyecto de P5 en cuanto a el acceso que podemos tener a una, digamos, como acortar más bien como estas brechas de repente que existen entre tratar de resolver un problema específico y implementarlo de alguna manera, sin necesidad de estar instalando librerías, sin necesidad de estar peleando con las diferencias entre los sistemas operativos. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. Por aquí está el proyecto de P5, lo voy a compartir acá en el chat. Y bueno, son muchas cosas, entonces podemos quedarnos a hablar de esto por el resto del semestre, pero no creo que valga la pena. Básicamente podemos resumir la idea de la siguiente manera. Processing es esta cosa que está por acá. Digamos, un marco de trabajo para generar gráficos que, digamos, partía como de ideas que se fueron estableciendo como estándares a la hora de trabajar, sobre todo trabajar imagen en movimiento.
justo esta idea de la relación entre setup y drop, que ahora tal vez no vale la pena que nos detengamos mucho, es lo que posibilita justo la cuestión de poder actualizar algo. Y entonces todas estas ideas también han sido, como, han tratado de estar presentes en un entorno como P5, que P5 prácticamente hereda muchas de estos estándares, de estas formas ya de trabajar con imagen en movimiento, pero todo esto está pensado para el navegador, para trabajar con JavaScript. Y bueno, también no vale la pena detenernos tanto en hablar de las diferencias entre Java, JavaScript Processing, P5. La información está aquí en la página por si quieren revisarla. Y bueno, una cosa que a mí me pareció fantástica de P5 es justo el hecho de poder llegar rápidamente al editor. Entonces, aquí en el editor, pues ya podemos empezar a escribir, compilar, revisar algún tipo de resultado. Y digamos, no es necesario siquiera instalar Processing o P5, como por ejemplo ya para el caso de Processing, pues hay que descargarlo, instalarlo, etcétera, etcétera. Entonces, esto me parece como bastante bueno y entonces por esto sugiero que P5 pueda ser, digamos, la plataforma contenedora para trabajar un proyecto que pueda relacionar de alguna manera Hydra. Entonces, bueno, una cuestión como importante de P5 es el hecho de que, digamos, tenemos un código que podemos compilar, que vamos a visualizar en este lado derecho. Tenemos la consola donde podemos ver mensajes o errores. Podremos imprimir, hola, y entonces tendríamos aquí algún tipo de resultado. Lo que también me parece bastante útil de P5 es que justo nos permite visualizar esto, que es la estructura de los archivos que estamos utilizando, donde podemos separar en 3 momentos lo que sucede. El HTML, donde están, digamos, todos estos objetos que desplegamos ya directamente en la página. El sketch, que básicamente es un archivo de JavaScript, donde tenemos toda esta sintaxis que podemos aprender de P5, pero que también podría tener que ver con otra sintaxis como una sintaxis general de JavaScript o incluso estas pequeñas líneas de código como la de, ¿cómo se llama? Hydra. Y bueno, entonces, bueno, y el estilo que básicamente es lo que le da, digamos, como este ordenamiento visual a los elementos que podemos desplegar en la página, que para este caso no necesitamos muchos elementos porque lo que estamos haciendo básicamente es generar esta salida que es un canvas. Y aquí tal vez valga la pena detenernos a hablar un poco de que Hydra por defecto también genera una especie de canvas. Entonces, bueno, una de las cosas que a mí me costó un poco de trabajo visualizar a la hora de ya trabajar, por ejemplo, con este proyecto de Anti, fue el hecho de pensar que necesitaba utilizar de alguna manera el canvas de Hydra para poderlo, por ejemplo, utilizar como si fuera una textura en un objeto tridimensional. Pero en todo caso hay una contradicción porque son 2 canvas, el canvas que puede generar Hydra y el canvas que puede generar P5 o Three.js. Entonces es importante también tener en cuenta que podemos ocultar de alguna manera, por ejemplo, el canvas de Hydra, P5 o cualquier entorno que estemos utilizando, va a seguir computando, digamos, la textura sin que necesariamente la veamos y ya después la podemos pasar y utilizar de alguna manera. Entonces es básicamente lo que necesitamos hacer. Y bueno, la mayor parte de las transformaciones van a suceder aquí. No les digo, no me voy a detener a hablar de setup drop, solamente mencionar que setup es la parte que se mantiene constante. Podemos pensar que son los elementos iniciales y draw es este bucle que permite actualizar la información. Ahora, tal vez no necesitamos, bueno, sí, para el ejercicio que estaba pensando, que digamos es un ejercicio muy sencillo, el ejercicio más básico de processing, de, por ejemplo, reconstruir una imagen con una especie como de puntillismo.
y podríamos utilizar la misma textura de Hydra para resolver esto. Entonces, por acá tengo como ya los pasos que debemos implementar. Por defecto, P5 no va a cargar Hydra. Entonces, necesitamos agregarlo como si fuera una, por aquí, como si fuera una librería adicional. En esta parte, en el archivo index.html, tenemos, les digo, todos los elementos que se cargan y se despliegan en la página. Y si se fijan, por aquí tenemos la librería de P5, la tenemos que cargar, y una librería de sonido de P5 que igual esto es una buena señal para el futuro. Si decidimos seguir trabajando en proyectos con web y a lo mejor utilizamos otras librerías, a veces entran en contradicción las librerías de sonido. De hecho, Hydra en algunos casos también entra en contradicción con P5 por el nombre de algunas funciones. Por ejemplo, noise. De hecho, vamos a ver un mensaje por acá que va a indicar algo de que ya se repitió la función. Pero bueno, mientras tanto podemos dejarlo así. Copiar esta liga simplemente es como si estuviéramos agregando la librería al proyecto. El siguiente paso, entonces, es agregar esta, digamos, como la forma de cargar el canvas de Hydra, como si fuera, digamos, ya un objeto más de todo lo que estamos desplegando por acá. Entonces, lo voy a agregar, aunque no me acuerdo si va por aquí. No, creo que esto tendría que ir más o menos por acá. Dentro de los elementos del cuerpo del documento que estamos construyendo. Y entonces, si yo ejecuto esto, si se fijan, hay aquí ya una visualización del problema, que es que estamos desplegando primero el canvas de Hydra y luego el canvas de P5. Entonces, tal vez lo que necesitamos es encontrar alguna manera de ocultar este canvas, que siga procesando la imagen de alguna manera y que más adelante la podamos reconstruir. Pero esto lo podemos hacer directamente ya con objetos de P5, que también esto me parece como interesante de P5. Podríamos quedarnos simplemente con estos objetos, nunca revisar el index, nunca revisar el estilo, y podríamos simplemente centrarnos en lo que está sucediendo aquí. Entonces, bueno, lo más importante de todo esto es generar esta nueva instancia de Hydra que ya podemos utilizar porque cargamos la librería antes. Entonces, si todo sale bien, no debería de darnos tantos errores, pero justo aquí sale este error que les menciono, que de repente puede parecer que se duplican algunas cosas y bueno, no sé, no he encontrado realmente una consecuencia tipo error en este mensaje que imprime por acá P5, pero bueno, vamos resolviéndolo. Lo que estamos haciendo simplemente es crear una nueva instancia de Hydra que en todo caso va a tener ciertas características. Toda esta documentación está, por ejemplo, ya en el GitHub de Hydra. Y bueno, la combinación de opciones más sencilla es justamente esta, donde vamos a indicarle a esta instancia de Hydra que el canvas que queremos utilizar fue el canvas que copiamos anteriormente, el que está por aquí, el que agregamos. Un canvas de 400 por 400 píxeles que tiene este identificador, y el identificador justamente es el que nos permite poderlo utilizar ya como un objeto dentro de esta nueva instancia de Hydra, y la instancia, bueno, el entorno, que en este caso es P5. Y entonces aquí estas dos instrucciones están bastante adecuadas para generar, voy a agregar por aquí var, una nueva variable que va a ser justo HC. Y entonces podemos seleccionar un elemento del canvas, perdón, de lo que existe dentro del index, y podemos asignarle algún tipo de comportamiento, por ejemplo, que ya no aparezca. Y entonces, si se fijan, ahorita no estamos dibujando nada, pero pues digamos, canvas de Hydra ya no aparece, digamos, en esta previsualización.
Y entonces ahora, sí tenemos que hacer esto, que digamos, a pesar de que ya se está computando Hydra en algún espacio de la memoria de la computadora, también necesitamos esto, una nueva variable donde podamos almacenar de alguna manera la imagen, ya en el contexto de P5 ya no, y no en el contexto, digamos, general de esta parte del index. Entonces, lo que estamos haciendo con esta instrucción es simplemente reservar un espacio para guardar una imagen de ciertas características, ese, digamos, el tamaño que tiene el canvas con el cual vamos a trabajar. Y en esta variable PG vamos a guardar Hydra o las imágenes que se estén generando con Hydra. Y entonces ya estamos cerca. Necesitamos actualizar esta imagen constantemente. Y entonces por esto vamos a guardar esta instancia de Hydra dentro de PG. Digamos, aquí todavía no estamos desplegando ningún tipo de gráfico. De hecho, creo que solamente se ve, no se ve. Ya estamos cerca de poderlo utilizar. Una forma muy sencilla de poder probar esta opción sería obtener algún tipo de información de esta variable PG, que ya es una imagen. Voy a escribirlo por acá. PG es una imagen que tiene información que se está generando desde Hydra. Y entonces aquí tal vez, no sé si valga la pena hablar un poco de cómo podemos dibujar las cosas en P5, pero un aspecto importante es que todo esto está, digamos, trabajado en términos de píxeles, que es la unidad mínima con la cual podemos trabajar en P5. Y entonces podemos obtener información de los píxeles de esta imagen accediendo a ellos de alguna manera. La forma más fácil es con el método get, que básicamente nos va a devolver un color cuando le pasamos una relación de dos coordenadas X y Y. Solo como un pequeño comentario, dentro del sketch o dentro de lo que vamos a construir en P5, pues tenemos un origen, que es este punto, la coordenada 0,0, que es la esquina superior izquierda, y empezamos a contar positivamente hacia la derecha y positivamente hacia abajo. Bueno, y entonces si pasamos aquí algún tipo de número que esté entre 0 y 400, que es el tamaño total de lo que estamos construyendo, podemos obtener un color. Esto lo podemos imprimir. Bueno, es console log para ver qué es lo que está devolviendo cuando le preguntamos a P5 que queremos obtener el color que esté en el píxel 100,100. Y entonces, en este caso, no alcanzo a ver, pero parece ser que no lo está leyendo. Voy a probar otro píxel, a ver si lo logra. Aquí parece ser que como no... Ah, sí, claro, porque aquí el problema es que no estamos generando nada en Hydra, o sea, no tenemos ningún sketch activado. Podríamos escribir aquí algo sencillo. Voy a ver si esto funciona. Y si se fijan, aquí ya tenemos los parámetros de color de este píxel en específico, que recordemos está en RGB y creo que tiene transparencia. El cuarto parámetro es de alfa. Si se fijan aquí, estamos generando ya un resultado que todavía no vemos. De hecho, lo vimos como en el primer cuadro y luego desapareció. Pero realmente lo importante está aquí. Digamos, podríamos aislar esta parte del código y decir que este es digamos, la línea que nos permite reconstruir Hydra, y bueno, todo lo demás es una especie como de ruteo de la información que está saliendo por aquí. Entonces, ya para terminar esta como demostración pequeñita, voy a parar esto en P5. Podríamos hacer algo como
generar posiciones aleatorias, posición width, posición Y, random, para, digamos, reconstruir esta imagen a partir de puntos. Y entonces, si pg.get está devolviendo un color, podríamos hacer lo siguiente, usar la función fill, que es la que colorea algún objeto, y podríamos pasar directamente pg.get y las posiciones aleatorias que están arriba. Digo, esto es un ejercicio muy sencillo, pero da idea de cómo se puede utilizar Hydra ya en el contexto de P5. Y entonces aquí podríamos dibujar un círculo que tuviera la misma posición en X y Y un tamaño, por ejemplo 5,5. Vamos a ver si esto funcionó. Sí está funcionando, pero tenemos un problema, que es que el fondo se está actualizando. Entonces, ahí está. Si esperamos lo suficiente, vamos a ver que se reconstruye la imagen a partir de estos puntos. Voy a quitarle el contorno. Y una forma de acelerar este proceso, para no tener que esperar tanto, sería justo agregar un for que nos permita realizar esta instrucción cierto número de veces. Por ejemplo, podemos decirle que lo haga 100 veces, como si copiáramos y pegáramos eso 100 veces. Y solamente haría falta cerrarlo y podríamos visualizar acá, digamos, estas transformaciones que están sucediendo y que se están generando a partir de este osc.out. Y entonces podemos utilizar una sintaxis y una aproximación en la imagen muy sencilla, como la que utiliza P5, que hereda de processing. Voy a aumentar esto a 200 para que se vea un poco más. Sí se empieza ya a visualizar el movimiento, pero si tenemos más puntos es mucho más notorio. Podríamos cambiar algunos parámetros de, digamos, el código de Hydra. Y entonces esto tendría un resultado. Aquí estamos reconstruyendo todo esto a partir de puntos o de círculos que son mucho más grandes que los píxeles. Y entonces esto genera la sensación de puntillismo, que es como de estos ejercicios típicos de Processing P5. Podríamos aumentar el tamaño del objeto o de los objetos. En este caso están apareciendo 200 objetos para cada ciclo del loop drop. Y entonces aquí, digamos, podemos pensar que Hydra se está computando en algún otro lado de la computadora y lo estamos reconstruyendo simplemente con fill y elipse, obteniendo la información directamente de un píxel que está en esta posición. Estas posiciones cambian en cada vuelta del draw y se generan aleatoriamente con lo que está por aquí. Y entonces esto ya podríamos utilizarlo directamente. Y la ventaja aquí es que todo esto lo fuimos construyendo directamente en el navegador. De hecho, ni siquiera podrían ni siquiera utilizar una cuenta. La ventaja de usar la cuenta es que pueden guardar los sketches. Y otra ventaja, bueno, aquí también creo que tendría que loguearme. Voy a copiar y pegar esto. Para no perderlo, por si se pierde a la hora de entrar. Ahí no me acuerdo cuál es. Ahí está. Y entonces aquí ya lo podríamos guardar. Por ejemplo, yo lo puedo guardar dentro de mi cuenta. Y la ventaja es que podemos compartirlo tanto como el editor o en modo full screen. Y entonces, si yo copio y pego esto, tengo el sketch, digamos, está esta marca del editor, pero prácticamente podría compartir esta liga y lo único que se visualizaría
sería, digamos, ya la salida del canvas de P5. Entonces, bueno, estas funcionalidades me parecen bastante adecuadas, bastante buenas. De hecho, también podríamos copiar todos estos archivos dentro de una carpeta para armar el proyecto, y si lo subiéramos así directamente a GitHub, podría funcionar. De hecho, podemos probarlo de una vez antes de ver si da tiempo de hablar un poquito de Three.js, que es un poco más complicado que esto. Las características iniciales del trabajo con P5 son bastante sencillas. Lo único que hicimos fue determinar el tamaño del canvas y, bueno, rutear de alguna manera el resultado de Hydra. Entonces, bueno, antes de pasar, voy a cerrar esto, a explicar cómo podría ser el montaje dentro de GitHub. Tienen, bueno, a lo mejor esto puede parecer medio espacial, pero bueno, si tienen algún comentario o alguna duda de de esta forma de trabajar con P5. ¿Tú, Marian, tienes algún comentario? No, bueno, solo podrías compartir como el link del código por acá en el chat. Ah, sí, se los voy a compartir. Digo, una cosa también súper buena es que luego estas cosas quedan, o sea, se pueden buscar ya directamente eh, en algún buscador. Y entonces, por ejemplo, si tienen alguna, bueno, así es como también me ha tocado aprender estas cosas, si tienen como alguna cuestión que resolver, y pues solamente es como cuestión de buscarle ahí, de saberle preguntar un poco al buscador, y muchas veces estos proyectos ya están armados y pueden ser accedidos públicamente. Este código, lo voy a compartir de nuevo. Este código, pues lo pueden también copiar, reconfigurar, todo eso. Y bueno, pues lo más importante es esto. Por acá está la modificación del resultado en Hydra. La desventaja de trabajar de esta manera es que todo es completamente fijo. Es decir, tenemos que parar y ejecutar el proyecto si quisiéramos cambiar esto dinámicamente, que digamos es una de las ventajas más grandes de trabajar directamente con Hydra. Si, bueno, Hydra ya de por sí tiene como un editor integrado, y entonces es posible cambiar dinámicamente lo que sucede aquí. Pero bueno, también podría cambiar si, por ejemplo, pasáramos por aquí una variable, que cambiara en el tiempo, cualquiera que fuera el caso. Pero mientras tanto, esta es la forma. Lo que sí, por ejemplo, me he encontrado ya en el caso el caso que les mostraba por acá en Three.js, es que cada vez que hay que hacer algún tipo de modificación, también es necesario, no sé dónde lo puse, pero es necesario justo limpiar, digamos, lo que se está trabajando en Hydra para poderlo reemplazar por un nuevo código. Entonces esto también puede que sea un caso, bueno, a mí me pasó, porque en algunos momentos no cambiaba. Voy a tratar de buscar, creo que era por acá. A ver, voy a poner hasta el inicio. No. Creo que estaba por acá. Ah, sí, justo en algún momento aquí hay que limpiar con Hush todo lo que está sucediendo, porque en todo caso no se sustituye el sketch. Por ejemplo, si aquí ya tuviéramos una colección de códigos que pudieran correr,
y le dijéramos, por ejemplo, a P5 que eligiera entre uno u otro, que los alternara o que los secuenciara, en todo caso, todo esto tendría que estar mediado por la limpieza de lo que está sucediendo dentro del Canvas. Muy bien, entonces voy a hablar un poco de cómo funciona GitHub Pages, que me parece una solución bastante buena. Podemos utilizar este mismo proyecto. ¿Qué pasaría si solamente quisiéramos visualizar el resultado del Canvas sin esta marca de P5 y que pudiera existir? Aquí ya existe públicamente, esto puede ser accedido a partir de la liga que incluso ya les compartí. Ya vimos que también solamente podemos visualizar esta parte del Canvas, pero si quisiéramos llevarlo de una manera más comprometida, que también está bien, o sea, digo, puede ser es un primer paso. Si quisiéramos subir esto a un servidor ya de manera como más comprometida, tal vez tendríamos que entrar a la terminal y, bueno, hacer ahí como algunos cambios. Pero también es posible hacerlo con GitHub y eso me late mucho de cómo podemos empezar a enlazar las herramientas sin necesidad de complicarnos mucho y sin necesidad de generar una cuenta de pago de algo. Entonces, voy a verlo rápidamente. Entonces, por aquí en GitHub podríamos subir el proyecto incluso sin necesidad de utilizar Git directamente. Una forma que me parece la forma más sencilla de hacer esto es simplemente generar un nuevo repositorio. Y aquí, en el nombre del repositorio, le puedo poner, bueno, luego me da un poco de risa el nombre del seminario porque siento que está diciendo como alguna grosería. Seminario Permanente de Tecnología Musical, Hydra. No, ya existe. Entonces voy a ponerle solo como prueba Hydra. Y entonces, bueno, una de las cuestiones de GitHub Pages es que si lo activamos, automáticamente conduce a una liga que se ve como esta. Por ejemplo, en este caso, esta es la liga que por defecto genera a, digamos, mi usuario, donde yo puedo subir algo y puedo hacer como mi propia página dentro de GitHub Pages. Esta va a ser, digamos, el enlace que se generaría si yo hiciera un proyecto solamente para subir una página a mi nombre de usuario. Pero si queremos generar subpáginas a partir de un nombre de usuario, seguramente saldrían con esta sintaxis, prueba Hydra, que también seguirían siendo públicas y podrían ser accedidas. Entonces, voy a hacer esa prueba. Aquí está el nombre del repositorio, es importante. Sí, Emi, igual creo que podría estar bien como que entre todas y todos pudiéramos como subir irte algo. siguiendo. Ajá, o bueno, no sé qué opinan ustedes. Una opción o un ejercicio interesante sería utilizar este mismo proyecto que les compartí de P5 y hacer algún mini código por aquí, o sea, cambiar este y poner algún otro que les parezca interesante. Y una vez que ya lo tengan, pueden guardarlo, pueden dejarlo provisionalmente aquí en P5, perdón, y lo podemos subir. Entonces, si quieren, podemos dedicar algo de tiempo para que puedan utilizar este mismo sketch con otra combinación de código. Y bueno, lo más importante va a ser tener estos 3 archivos. En algún momento los podemos descargar. No, creo que no se puede. Según yo sí se podía. Sí, aquí. Y se descargaría ya todo el proyecto. Digamos, ya de hecho, hasta tiene las librerías separadas para que sea un poco más fácil trabajar esto. De hecho, esto está un poco extraño, no lo había visto. Pero bueno, ya está optimizado el proyecto, incluso para que no tengamos que acceder a las librerías con una liga, sino como ya un archivo JavaScript. Entonces, pues como ven, hacemos esto.
Sí, ¿Les de late acuerdo. la idea? Va. Entonces, si quieren, bueno, dedicamos algo de tiempo para que prueben esta opción, para que simplemente generen un código de Hydra que pueda generar un resultado interesante. Y esto lo podemos subir ya directamente a GitHub. Bueno, ese sí es un aspecto importante. Pues se necesita una cuenta de GitHub, entonces pueden crearla, no lleva mucho tiempo, no pide mucha información. Digo, también aquí podríamos detenernos a hablar sobre esta cuestión de las implicaciones de usar cierta herramienta u otra herramienta. Por ejemplo, pues mucha gente critica a GitHub porque es parte de este ecosistema de Microsoft. Y bueno, hay personas que deciden utilizar otras plataformas como GitLab. Creo que GitLab también tiene estas opciones de hacer como una página. Prácticamente es la misma. Voy a ver si existe la página oficial de GitLab Pages. Y si quieren, se los comparto por acá, que también es una alternativa. El otro día, por aquí Hernani dice que es de paga si quieres trabajar en equipo en GitLab. Entonces ahí pues tal vez está el asunto. Con con trabajar en equipo te refieres como varias personas trabajando en un repositorio. Sí, algo así. O sea, está la cuenta free, gratis, que esa ya es, la puedes tener siempre, pero si quieres, creo que ya trabajar un proyecto en equipo, ahí, bueno, necesitas hacer un contrato de mensual, no sé cuánto cobran por mes, pero ahí vienen las modalidades. Ouch. No, pues creo que es sí, pues de repente es como lo particular de este tipo de estrategias, de herramientas, pues en muchos casos, pues sí terminan siendo de paga. De hecho, creo que también hay, no estoy muy seguro para qué, pero creo que sí hay una versión de paga de GitHub. Pero bueno, tal vez por una cuestión práctica, a mí me gusta trabajar en GitHub, que de repente siento que no pone tantas trabas. Una cosa que habíamos mencionado en otras ocasiones es la posibilidad de subir archivos grandes. Una desventaja de P5 es que en algún momento eh, tiene límite. Entonces, si queremos trabajar con videos, con audio, creo que el límite, no recuerdo, Marian, si tú te acuerdas, es como de 3 megabytes, ¿no? Me parece, por archivo. Y, Sí, creo que sí. y como 20 megabytes para todo el espacio que te dan en la cuenta, que es gratuita. Ahí sí en P5 no hay ninguna cuenta de paga, solamente está la versión gratuita, que es bastante restringida en términos de espacio. Entonces, si queremos hacer algo completamente sintético como lo de ahora, como voy a volver a compartir un poquito la pantalla, si hacemos algo completamente sintético que no haga referencia a ningún video ni nada, pues está bastante bien. No necesitamos más espacio, pero por ejemplo, si quisiéramos agregar archivos a un proyecto, como por ejemplo, creo que, ahí está. Si quisiéramos agregar archivos a un proyecto, por ejemplo, videos que se procesen en Hydra y luego salgan por acá, entonces aquí tal vez tendríamos el problema del límite en los archivos. Entonces, y bueno, 3 megabytes para un archivo de video es bastante poco. Entonces esto puede ser una complicación. Una buena forma de resolverlo sería, por ejemplo, armar la carpeta ya de manera local, subir esos archivos a la carpeta y eso ya subirlo a GitHub. Eh, entonces, bueno, como ven, ¿quieren que dediquemos un poquito más de tiempo a explorar esta opción de P5?
Sí, Va, entonces, pues si quieren, nos detenemos 10 minutos para ver las opciones. Digo, sí, sí, podemos esperar 10 minutos y podemos hacer esta prueba de subir el proyecto que ya se generó en P5 a GitHub y ver más o menos cómo se podría ir armando esto. ¿Cómo ven? ¿Les late? Ok. Lo podemos intentar, yo creo. Igual confieso que me va a tomar harto trabajo, estoy como un poco perdido, pero vamos. Sí, sí, digo, aquí lo importante, o tal vez por eso tal vez no me quise detener tanto a hablar de otras cosas, pues es este código, que es lo que ya hemos estado revisando, lo que ya han estado revisando de la sintaxis de Hydra. Entonces, una buena forma sería, pues, simplemente editar esto. Justo también por eso puse estas líneas para separarlo del resto de las cosas que tal vez no tienen tanta pues no van a cambiar mucho. Vamos a poder cambiar, eh, por ejemplo, el... ah, ay, esperen un momento. Por aquí Marian envió algo. Es que de repente me pierdo con esto de los chats. A ver, voy a abrirlo para que lo revisemos. Y voy a ejecutarlo. Y esta opción también está ya bastante interesante porque lo que está haciendo es desplegar esto mismo de Hydra ya en el contexto de un objeto tridimensional. Voy a hacer un poquito más pequeño el sketch para verlo. No sé si va a afectar algo de lo que sucede. Bueno, creo que sí, porque este objeto es como, creo que es muy grande. El, Voy a hacerlo un poquito más chiquillo, pero no tanto. Tal vez así, con 100. Y aquí lo podemos visualizar mucho mejor. Si se fijan, estamos haciendo exactamente lo mismo. Eh, voy a... Sí, pues ya está por ahí la liga. De todas formas, esto también lo podemos ir reconstruyendo, este repositorio de soluciones, porque en este caso estamos haciendo exactamente lo mismo de generar esta instancia de Hydra, de generar este, ¿cómo se llama? Este código um, de Hydra con esta opción. Estamos también, pues, ocultando el canvas de Hydra y generando esta nueva imagen, que es donde vamos a guardar las cosas. Pero de hecho aquí ni siquiera la estamos usando. Esta opción, Texture, acepta directamente el canvas de Hydra. Entonces, esta variable que es donde estamos guardando Hydra dentro de P5, podemos pasarlo a la textura que afecta a este objeto que está por aquí, que es un cubo que está girando. Entonces, está bastante bien esto, porque en este caso estamos demostrando una premisa similar ya en el contexto de generar una textura para el objeto, que es este objeto que está por acá. Aquí la diferencia con respecto a lo que trabajamos o a lo que revisamos en el otro código está aquí. Estamos utilizando un contexto gráfico distinto. Por defecto, P5 va a utilizar un contexto que va a ser de 2 dimensiones y si agregamos esta opción dentro de Create Canvas, vamos a tener la opción para desplegar gráficos tridimensionales. Y vamos a utilizar este motor gráfico WebGL que no es exclusivo de P5, que de hecho bastantes entornos lo utilizan. De hecho, también algo como el otro día estaba viendo que Unity también puede utilizar WebGL y bueno, Three.js utiliza completamente WebGL, que es, digamos, esta tecnología para generar gráficos bajo una forma muy similar a la de OpenGL, pero para el navegador. Entonces, pues están esas dos opciones. De hecho, esta también se ve, bueno, esta se ve mucho mejor que la anterior.
Y podríamos hacer esa prueba. También, por ejemplo, partir de este código que nos compartió Marianne y tal vez escribir por aquí alguna sintaxis dentro de Hydra para generar un resultado distinto. De hecho, voy a probarlo con esta opción más sencilla, OSC out. Y entonces está ahí. Digamos, es como si pudiéramos envolver a este objeto con el resultado que podemos generar en Hydra. Esto, digamos, también puede ser, aquí ya nos estamos alejando más de la perspectiva del live coding, porque recuerden, para cambiar esto, tenemos que cambiar el código y volver a compilar el proyecto. Pero puede ser útil si queremos, por ejemplo, generar una textura que fue interesante dentro de Hydra y queremos pasarla, por ejemplo, a un objeto como a una caja o a otro objeto como estos círculos que dibujamos o que se dibujaban en el otro código. Entonces, pues sí, también está ahí el otro código por si quieren utilizarlo. Tiene exactamente la misma forma. Aquí estamos cargando Hydra como librería, el Canvas, y bueno, pues sí, son las opciones. Entonces, si quieren, dedicamos 10 minutos, pueden utilizar uno u otro código. Creo que el segundo se ve más, se ve más cool. Y tal vez una vez que ya tengan algo que les parezca interesante, incluso solamente jugando con la textura de Hydra, no es, digo, no necesitaríamos más tiempo para hablar, digamos, de este contexto como general de P5 y de estas estructuras que se heredan de processing. Pero bueno, mientras tanto puede ser esa parte del código de Hydra la que se pudiera modificar. Lo demás realmente permite tener como el proyecto estable, por lo menos, sin necesidad de estar regresando otra vez al HTML o incluso de tener todo dentro de un mismo archivo, que de repente es algo que yo me he encontrado con ciertas resoluciones para este tipo de problemas en la web, que pues las personas ponen todo dentro del mismo proyecto. De hecho, a veces yo también lo hago. Y bueno, creo que una cuestión importante es tal vez tener separados estos archivos para que pueda ser un poco más fácil editarlos. Por ejemplo, si nos queremos centrar solamente en editar el archivo JavaScript, pues que esté en otro archivo es bastante útil. Muy bien. ¿Cómo van? ¿Tienen alguna dificultad, algún problema? Yo estoy intentando hacer el proceso a la inversa, pero en Hydra. Igual, ahorita que lo logre se los comparto. Sí, justo esa forma que dice Mariana es la que yo no domino muy bien, porque, bueno, lo particular de hacerlo de esa manera es que en algún momento, pues supongo que tenemos que encontrar la forma de conciliar la programación tipo P5 o tipo 3JS con la programación tipo Hydra. La ventaja, en todo caso, sería que esa forma, la forma de utilizar primero, hoy creo que solo me lo mandaste, no, sí lo mandaste a todos. La ventaja de hacerlo de esa manera es que la compilación sigue la misma lógica de Hydra. A ver, vamos a abrir el código que compartió Marianne. Lo voy a compartir por aquí en el... ¿O quieres tú explicarlo, Marianne, mejor? Sí, pues lo que... Si bueno, pero quieres... puedes seguir compartiendo. Bueno, si quieres yo lo yo comparto. No, mejor yo tú, comparto. sí. Creo que sí se puede. Ok, sí, pues, bueno,
supongo que ahí ya ven mi pantalla. Pues un poco es lo mismo que en el ejercicio anterior, o sea, como que en P5 tienes que llamar forzosamente a WebGL porque es como lo que te permite renderizar los gráficos. Nada más estaba viendo si le podía poner como por acá un background. A ver si jala. Ay, no, sigue viendo este fondo. Bueno, no importa. Ok, entonces, digamos aquí, pues lo único que estamos haciendo es como, de hecho aquí está como inicializado 2 veces, no, no tiene como razón de ser. Ya, ok, ya, perdón. Aquí estamos generando una variable que se llama P0 y bueno, la sintaxis es esta, como new, p5, paréntesis, corchetes, indicas el mode, que es WebGL, y bueno, el modo height, pues es un poco lo mismo. Lo cerré, no, esperen, está acá. Es un poco lo mismo que Emilio había puesto como por aquí, o sea, como que tiene que ver como con el trabajo en la web, ¿no, Emi? Sí, con los canvas. De hecho, ahí en este código que estás mostrando, p0.height, lo que está haciendo es ocultar el canvas, pero de p5, para Ajá. poder solamente ver el de Hydra. Y bueno, después el source, bueno, ya habíamos visto que el S0 como que hace referencia a todo lo que viene como de entrada. Entonces aquí en lugar de init video, init screen o init cam, le estamos diciendo que jale como init ese canvas que ya inicializamos en la variable P0. Entonces, bueno, la sintaxis es lo mismo, así como paréntesis, corchetes, source.p0.canvas. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es cargar en la función S0, o bueno, en el source P0, este canvas de P5 que está almacenado en la variable P0. Y con la variable P0 es con la que trabajamos. Bueno, aquí, por ejemplo, hay un cambio radical entre trabajar con directamente o sea, como un poco como acá, o sea, trabajar directamente en P5, que pues necesitamos como un setup y draw, y bueno, creo que aquí no hay preload, pero bueno, como que ya no tenemos que trabajar con estos bloques así separados, sino que todo lo junta en uno solo, en draw. Y pues aquí, por ejemplo, pues ya ni siquiera es necesario poner como push pop matrix, como que nada más indicamos el objeto que queremos trabajar. En este caso puse un box, pero así como puse box, pues puede haber sido como un sphere o cualquier otro objeto. Torus, bueno, por aquí en las referencias vienen como todos los objetos, los primitivos que acepta P5. Y bueno, entonces ya digamos aquí solamente generé un sólido y sobre ese sólido puse como un layer que el layer está cargando como este canvas, bueno, este source es cero que contiene digamos, el canvas de P5 y pues nada, solo le estoy agregando aquí como como ese oscilador, pero bueno, aquí lo pueden cambiar como por el noise que teníamos hace un rato. Mm, punto de color y era como algo así. Y bueno, ahí por ejemplo la textura se comporta de manera distinta a como lo estaba haciendo hace un momento. O sea, como que, porque en este si se dan cuenta como que la textura se queda estática, no queda como sobrepuesta. Voy a regresar al box. Y bueno, ahí por ejemplo no se limpió el objeto que está como atrás. Habría que poner como un clear por aquí. Creo que es como p0.clear. No, ya se fue. Igual iba fuera. No me está haciendo caso. Bueno, a ver, voy a... sí, bueno, esto pasa cada cierto tiempo. Igual esta Olivia lo explicaba, de que luego se quedan como cosas ahí como guardadas. Y bueno, esto que está pasando de que la textura como que queda como afuera es realmente porque lo estamos poniendo como un layer. Eh, Creo que sí se puede como generar, o sea, voy a intentarlo. No estoy segura si me voy a salir, entonces
Solo tengan paciencia. No, sigue como estando fuera. Igual es por el multi. Bueno, pero tendría que... tal vez con un add. No, el add como que hace cosas ahí más extrañas. Ok, bueno, tengo que seguir explorando esto, pero bueno, con esto igual ya pueden jugar y puede como resultarles también como divertido, como ir explorando. Un poco, pues sí, es como de irle moviendo y bueno, como ir checando también como diferentes ejemplos. En la página de Twitter, igual ahí pueden encontrar como varios recursos. Pero sí, bueno, lo importante de todo esto es que los objetos de P5 van aquí y todo lo que quieran trabajar con Hydra va acá y solamente tienen que jalar el objeto de P5 aquí con source y con S0 para poder empezarlo a trabajar. Y ya con eso pues ya pueden ir jugando. Emi, ¿estás por ahí? Perdón, aquí estoy, es que fui a ver algo. ¿Qué pasó? No, nada, ya lo terminé de explicar. Sí, bueno, esta modalidad como de usar como P5 dentro de Hydra, me late un buen porque siento que es como justo poder live codear P5 y, y bueno, pues las ventajas que tienen es justamente esto de que se pueden cambiar los parámetros de manera dinámica. Lo malo es que como, digamos, ya está automáticamente construido en el sitio de Olivia, pues digo, al final de cuentas también es público porque esa liga pues se mantiene, la podemos revisar, se puede abrir en cualquier momento. Pero bueno, son distintas soluciones. Creo que lo que me ha gustado a mí, por ejemplo, de estar explorando estas posibilidades de Hydra, justamente tiene que ver con el hecho de ir como encontrando todas las opciones y a partir de eso, tal vez en algunos casos, ciertas soluciones se ajustan más, en algunos otros, otras. Entonces, bueno, son distintas opciones. Muy bien, ¿tuvieron entonces oportunidad de jugar un poco con estos códigos? Sí, Sí, Súper, pues como ven, si hacemos esta prueba de intentar subir algo a GitHub. va. Bueno, voy a ver si puedo compartir la pantalla. Bueno, voy a quitar esto. Voy a empezar a compartir la pantalla por acá. Entonces, partamos de algún código como este, por ejemplo, que ya se ve bien, se ve completo. Y entonces podríamos descargarlo. La idea es que podamos descargar este archivo comprimido que ya tiene todos los elementos que se necesitan. El style, el HTML y bueno, las librerías y el más importante es este. No estoy muy seguro si esto va a funcionar porque no había visto que genera como esta librería Hydra Synth. Entonces voy a revisar rápidamente cómo se ve en aquí. Pues debería funcionar. Entonces vamos a intentarlo. Por acá en GitHub, entonces yo estaba, voy a regresar digamos, lo más atrás, donde, por ejemplo, tengo aquí mi perfil y entonces para generar un nuevo proyecto debo dar clic a este signo de más, nuevo repositorio, y entonces aquí ya podría construir este repositorio prueba Hydra, que en este caso solamente me pide poner el nombre del proyecto y bueno, mientras no tengamos proyectos repetidos no va a haber ningún problema. Es opcional que pongamos una descripción. El resto de los elementos pueden quedarse prácticamente así porque, bueno, aquí yo no estoy muy seguro
bueno, sí estoy seguro de algo, que es que si ponemos el proyecto privado, ya no podemos compartirlo como si fuera GitHub Pages. Y también antes creo que era esta opción de que fuera un proyecto privado, era una opción de paga, pero creo que ya no. Entonces, lo que necesitamos es que sea público, no importa si no tiene este archivo README, tampoco importa si tiene jitignore y tampoco una licencia, mientras tanto. Y le damos clic en crear repositorio y nos va a indicar esto, que va a ser, pues bueno, la forma en la cual vamos a subir un archivo a Git, a GitHub desde Git. Podríamos hacerlo, podríamos abrir aquí la terminal e iniciar el proyecto, pero en todo caso esto implicaría también como una especie de mini curso de Git, que podemos mencionar solamente algunas cuestiones importantes, como el hecho de inicializar el repositorio, de agregar los archivos que queremos que estén en ese repositorio y bueno, hacer un commit que indique pues qué cambio sucedió, que se identifique ese cambio dentro del historial de los cambios que podemos ir haciendo. Digamos que Git y GitHub son herramientas realmente para gestionar sistemas de versiones de algo que se va construyendo, por ejemplo, una página web. Y podemos poner por aquí un mensaje que de preferencia sea como un identificador claro, conciso de los cambios que sucedieron. Y bueno, ya esto tampoco importa. Bueno, sí importa porque hay unas discusiones muy interesantes en torno a esto. Creo que por defecto Git genera una rama que se llama master. Entonces, bueno, a partir como de varios movimientos en Estados Unidos, se ha optado por justo en la jerga del código por sustituir ciertas palabras, como por ejemplo master, para indicar la rama principal de un proyecto por main. Entonces aquí, de hecho, lo que está sugiriendo esta opción es que cambies el nombre de la rama principal a main para que no sea esta que es por defecto master. Bueno, esto ya es una discusión que se puede llevar hacia lo político y me parece como también interesante mencionarlo. Bueno, y también importante, porque pues también es como parte de estas formas de enunciar, de nombrar las acciones y bueno, qué tanto vale la pena conservar algunas convenciones, sustituirlas, cambiarlas. Creo que eso es algo como importante. Y bueno, la última instrucción es simplemente para subir los cambios. No vamos a hacer nada de esto, solamente estoy explicando brevemente cómo funciona Git. La forma más sencilla de subir estos archivos que generamos es darle clic a esta opción de subir un archivo ya existente. Y entonces aquí ya podríamos subir todos los archivos que tenemos. Básicamente serían estos. Es importante mencionar que no debemos subir la carpeta, sino los archivos. Porque si ponemos una carpeta, entonces GitHub Pages no va a poder buscar en esa carpeta, porque por defecto, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, GitHub Pages va a buscar este archivo index y si no lo encuentra, también podemos indicar una subcarpeta que se va a llamar doc, que digamos es la convención con la cual GitHub Pages identifica a una página. Entonces podemos copiar todos los archivos y arrastrarlos por acá. Y entonces esperamos unos momentos en lo que suben. Una vez que ya están todos los archivos, podemos desde la misma página hacer un commit. Y entonces aquí yo puedo decir commit inicial. Y entonces puedo commitear los cambios. Ya están los archivos, no hubo ningún problema. Y entonces tenemos que esperar un momento y tenemos ya el proyecto con todos los archivos, pero por defecto esto no va a funcionar porque necesitamos hacer digamos, unos cambios más para que esto pueda ser reconocido ya como una página, porque mientras tanto solamente es un repositorio donde tenemos todos los archivos que necesitamos y lo importante es que de alguna manera GitHub pueda servir este index.html
para que pueda ser accedido a partir de una liga específica. Entonces, para poder inicializar, creo que aquí me perdí. Ah, sí. Para inicializar esto, voy a ir rápidamente a esta parte de settings y ahora en un momento hacemos como esta recapitulación de qué fue lo que sucedió. Pero lo que necesitamos en todo caso es dar clic en settings y aquí, ¿ahí dónde es? Ah, sí, en este apartado de pages tenemos esta opción que digamos son las opciones que nos permiten indicarle al repositorio que va a ser un repositorio que puede tener una página en GitHub. Y entonces para hacer esto simplemente seleccionamos este menú y buscamos la rama que queremos que sea el proyecto. En este caso, como solamente existe main, lo voy a seleccionar y automáticamente va a buscar en el archivo, en la carpeta raíz, que fue prácticamente donde subimos los archivos. Y una vez que ya está indicada, que ya están indicadas estas dos opciones, main y la carpeta root, que fue donde subimos todo, simplemente damos save. Y entonces aquí indica que el sitio ya está listo para ser publicado en esta liga. Si yo doy clic a la liga, va a arrojar este error. Tenemos que esperar unos minutos, tal vez segundos, para que los cambios entren, digamos, ya se activen y ya se pueda desplegar esta página. Entonces voy a dar actualizar. Ya les voy a abrir esta opción. Y sí, creo que todavía no está reconociendo algunas cosas. Pero bueno, hay que esperar un momento porque casi siempre se tarda en subir esta parte de GitHub. Entonces, recapitulando, lo que hicimos fue primero generar este archivo que estaba por acá. Bueno, esta serie de archivos que utilizan P5. Aquí, digamos, como que puede ser mucho más sencillo partir de este entorno, como de este editor para generar este programa. Y una vez que ya tenemos un archivo o una serie de archivos que funcionan, podemos descargarlos con file, download, y entonces esto va a iniciar una descarga de un archivo comprimido con todos los elementos. Podemos descomprimirlo en una carpeta ya directamente en la computadora. Vamos a ver si ya funcionó. Ahí está. Después de un rato ya logra identificar todos los archivos. Entonces, si se fijan aquí, solamente tenemos el canvas de P5, toda esta parte del editor, del código, incluso la leyenda que antes tenía por aquí, ya no existe. Y esto puede ser bastante útil para trabajar proyectos que a lo mejor necesitamos que estén estáticos. Y entonces, bueno, volviendo un poquito a las opciones que teníamos por acá, lo que hicimos ya dentro de GitHub fue primero generar un nuevo proyecto. No, ya no me deja, pero bueno, fue con esta opción de nuevo repositorio y entonces le damos un nombre al repositorio, que si se fijan, el nombre coincide con la extensión que vamos a tener. En este caso, mi usuario es Emilio Ocelotl y entonces a partir de esa liga, emiliocelotl.github.io, vamos a construir como una subcarpeta donde va a existir este proyecto. Y entonces una vez que ya le dimos el nombre, no es necesario indicar algún otro tipo de acción, creamos el repositorio y entonces, bueno, voy a poner prueba 2 solamente para pasar al siguiente menú. Aquí tenemos toda esta serie de opciones para importar o para subir los archivos. Lo más importante es dar clic a esta liga de subir un archivo que ya exista y nos marca esta opción donde en este espacio es donde tenemos que soltar o cargar estos archivos que descargamos de P5 y lo pasamos, se suben, ya están enlazados entre sí y están, digamos, optimizados para que esto pueda funcionar
sin necesidad de crear una carpeta para los proyectos. Podemos quedarnos con esta opción. Agregamos aquí un mensaje y automáticamente sube los archivos, hace el commit o este primer commit del proyecto. Y entonces el siguiente paso sería activar las opciones de GitHub Pages, que simplemente es darle clic aquí a Settings en Pages. Y aquí es necesario activar la rama principal, indicar el root de lo que queremos y ya con eso es más que suficiente. Automáticamente vamos ya a poder acceder a este proyecto en esta liga y bueno, solo recordar que tarda un poco, entonces si tarda, no se desesperen. Recuerden, es el nombre del usuario con la extensión github.io y el nombre del proyecto. Digamos que esa sería la forma de hacer esto. Creo que también es posible utilizar dominios personalizados para que no aparezca, digamos, el .github.io, pero ya con esa opción, pues necesitaríamos comprar un dominio, hacer como toda esa gestión que, digamos, ahora no lo vamos a hacer, pero que podemos como consultar la documentación de GitHub para poderlo hacer. Y entonces ya no sería necesario acceder con esta liga, que digamos es la liga que por defecto arroja GitHub, sino podría ser un dominio personalizado. Y entonces aquí, así como subimos todos estos archivos, también podríamos generar una carpeta nueva que se llame audios, por ejemplo, y dentro de audios podríamos subir los archivos que queremos utilizar. También podríamos agregar, no sé, una carpeta de videos. Y hasta donde yo me he quedado, GitHub no se pone a revisar si tiene algún tipo de copyright, digo, porque también esto es un clásico de subir como algunos archivos que a lo mejor puede que tengan copyright. Y bueno, tampoco me ha tocado que haya límite de espacio. Entonces, bueno, pues se pueden utilizar proyectos bastante grandes, bastante pesados, y esto puede seguir funcionando. De hecho, Marian ya había comentado la sesión pasada que, bueno, no es cierto, no la pasada, como la antepasada creo, que es posible justo subir los archivos a GitHub. Por ejemplo, voy a ver si puedo encontrar... no, bueno, voy a buscar rápidamente había un proyecto muy chiquito por aquí, creo que era este. Y entonces aquí, por ejemplo, yo sí tengo una carpeta con un video, que es este video, y bueno, no lo puedo visualizar, pero lo que sí puedo hacer es lo siguiente, puedo verlo como en crudo, por decirlo de alguna manera, y puedo copiar la dirección del enlace y esto yo ya lo podría jalar en algún lado. Por ejemplo, digo, puedo ponerlo así, o incluso creo que así se puede acceder directamente y lo podría jalar para, por ejemplo, tener esta liga pública. Como cuando había que jalar un video y este video debía existir en algún sitio de la web. Entonces es posible hacerlo de esta manera, aunque creo que también la opción podría ser subir los archivos a un repositorio menos enfocado a código y más enfocado a archivos multimedia como Archive. Y de todas formas, creo que en Archive también es posible acceder al archivo de manera pública. Pero bueno, si queremos tener todo en un mismo proyecto, también podrían existir como subcarpetas de un proyecto que fuéramos construyendo y se subiría tanto el código como los archivos y entonces ya estaría todo integrado. Y entonces con esto ya podríamos tener como un pequeño ejercicio donde primero lo que hacemos es abrir un proyecto de P5, incorporar Hydra, que el resultado de Hydra
perdón, del resultado de Hydra pueda funcionar como una especie de textura y que ese resultado no solamente exista como en el editor de P5, sino que también pudiera existir en ya, digamos, como un resultado por sí mismo. Y entonces, si queremos hacer esto y no queremos depender del sitio de P5, podríamos descargar todos los archivos, subirlos a GitHub, montar una página de GitHub Pages y con esto ya habremos resuelto el asunto. Hay muchas más maneras de trabajar esto. Por ejemplo, una cosa que yo no he explorado bien y que ya, digamos, está como más comprometido, por decirlo de alguna manera, esta forma de trabajo, es hacer o editar todo en algo como Atom. Y entonces por aquí tiene estas opciones de integración con GitHub, que ya en todo caso permite hacer o manejar GitHub o Git de maneras como más específicas. Por ejemplo, podemos indicar qué archivos queremos actualizar, cuáles no, cuáles queremos que no se suban, digamos ya decisiones mucho más precisas a la hora de trabajar con Git. La otra forma era simplemente subir todos los archivos y esperar a que funcionara. Pero en este caso es posible hacerlo con esta opción. Y bueno, habría que iniciar sesión dentro de Atom para que todos estos cambios pudieran subirse de la misma manera como lo estuvimos haciendo. Muy bien. Entonces, ¿cómo les fue? ¿Sí pudieron subir este pequeño ejercicio a GitHub? Sí, yo sí. Yo necesito un poco de tiempo para hacerlo. Tienes tu mic apagado. Ay, ya, perdón. Y yo acá sigo hablando y hablando. ¿Qué? Ah, sí, pues digamos, no es así como necesario que ya tengamos un archivo, digamos, son como sugerencias de cómo se pueden resolver este tipo de problemas, que son cosas que a mí, ya lo había mencionado, me surgieron a partir como de tratar de relacionar Hydra con algún proyecto en específico. Ahora solamente lo vimos con P5. P5 pues puede resolver bien ciertas cosas. Voy a compartir nada más un momento la pantalla. Igual creo que ya no da tiempo de hacer lo mismo en Three.js y creo que ahí sí es un poco más complicado porque, aquí Marian envió su ejercicio, voy a abrirlo y sí, funciona. Digamos, esto solamente es como una prueba, queda acá en la grabación el registro, por si quieren repasar, por si si quieren revisar un paso adicional. Y bueno, pues es una forma bastante sencilla de trabajar con esto. Ahora, el proyecto que les mostré anteriormente está basado en Three.js, que ahora no nos da tiempo de revisarlo tan rápidamente, pero que, ahí donde quedó, sí es este. Que es, digamos, una librería un poco más complicada para trabajar con gráficos en tercera dimensión. La ventaja que tiene Three.js sobre P5 desde mi perspectiva es que sigue más la lógica de estos editores de, por ejemplo, gráficos, que en todo caso, bueno, más bien como editores de programas para modelado 3D, por decirlo de alguna manera, como algo como Blender, por ejemplo. Entonces, como sigue más esta lógica y no tanto como las convenciones que se han ido constituyendo como en processing, entonces tiene una aproximación distinta. Hay algunas cosas que son completamente parecidas. Por ejemplo, esta cuestión de que hay un loop que constantemente necesita actualizar para que, digamos, se perciba esta sensación de continuidad o de movimiento. Y lo que a mí más me gusta de Three.js es justo esta posibilidad
de separar geometrías materiales y en todo eso pensar que la relación entre una geometría y un material termina siendo un mesh. Un mesh que en todo caso ya podemos dibujar digamos, en la escena que vamos construyendo. La textura, que es justo todo esto que fuimos construyendo con Hydra, es lo que va a afectar el material. Y entonces aquí creo que, bueno, por lo menos a mí me queda más claro qué es lo que está sucediendo con el código, porque en el caso de P5, ahí lo voy a dar, que creo que era, no era este. Yo siento que está un poco como condensada la instrucción de la textura. De hecho, aquí la textura funciona bajo la misma lógica de fill, que digamos todas las funciones de color van a afectar a las funciones que estén inmediatamente abajo. Que digo, puede ser útil si estamos pensando en esta forma de leer los programas de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, pero que en otros contextos, esto también ya lo habíamos mencionado, por ejemplo, la lógica de Hydra no necesariamente responde a una lectura tan estructurada de esta, digamos, de esta modalidad de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Y aquí en este Three.js es un poco más clara esta distinción y cómo al final de cuentas la textura realmente es una parte del material que está afectando a este objeto. Y bueno, hay una serie de elementos más, por ejemplo, el renderizador, la cámara, todo esto digamos que ya está construido dentro de P5. Y en Three.js es un poco más claro cómo se van construyendo. Y bueno, aquí la verdad es que está, me gusta bastante el sitio de Three.js porque tiene bastantes tutoriales, bastantes formas de empezar a revisar esto. Digo, ahora yo solamente puse por aquí una liga de cuáles son los primeros pasos para construir una escena, que es, si se fijan, se parece mucho a lo que estuvimos construyendo. Por aquí está el HTML y aquí están los elementos de esta escena que van a existir dentro, pueden existir directamente dentro del HTML o como un archivo de JavaScript independiente. Y entonces podemos agregar, si se fijan aquí, es una forma mucho más desglosada que en P5, es prácticamente la misma instrucción, agregar un cubo, pero aquí el problema es que, bueno, no es problema, es digamos el mismo comportamiento de Three.js. Primero generamos la geometría del cubo, generamos el material del cubo como un parámetro adicional. Si quisiéramos agregar Hydra, aquí iría un parámetro del mapeo de ese material a la textura de Hydra. Y en todo caso, el resultado es este mesh que está compuesto de la geometría y el material, es el cubo. Aquí en P5 simplemente escribimos box, el tamaño, y automáticamente entiende qué es lo que queremos construir, sobre todo si también agregamos la función de textura antes de la caja del cubo. Pero en este caso tenemos que indicar los parámetros de una manera mucho más específica. Color, y bueno, son un montón de parámetros que dependen de muchos aspectos. Y bueno, está esta parte que justo aquí está muy curiosa la decisión de elegir la palabra animate y no drop, pero básicamente está haciendo lo mismo. Mi impresión es que quienes desarrollan Three.js pues también tienen la intención de alejarse de ese paradigma tan central de processing que, digamos, ha determinado muchas formas en las cuales se estructuran los gráficos con código y, bueno, podríamos pensar en todo esto como una especie de ecosistema de formas para trabajar gráficos, Hydra como la forma más cercana al live coding, Three.js como una forma cercana al modelado de objetos 3D, Processing como una forma muy accesible de empezar a trabajar con imagen, sin tantos rodeos, sin estar construyendo proyectos, archivos.
Y bueno, más o menos un proyecto de Three.js se vería como esto, que básicamente es el mismo cubo que está construido en el proyecto que nos compartió Marian, pero digamos con muchos más precisiones de cómo se va comportando, de cómo se relaciona con otros elementos del HTML, del archivo HTML. Desde mi perspectiva, un buen punto intermedio para trabajar con Hydra, con a lo mejor piezas que aprovechen la textura de Hydra y que puedan existir en el navegador, en la web, es utilizar un proyecto de P5 y subirlo a GitHub. Creo que esa es la forma más, desde mi perspectiva, más sencilla. Pero bueno, tal vez en algún otro momento podemos dedicar tiempo a revisar Three.js y cómo se podría resolver exactamente lo mismo dentro de Three.js. Bueno, solo como para motivar bueno, si tanto si lo revisamos como si no, que puedan interesarse por esta librería. Los ejemplos que tiene por aquí son bastante atractivos. Y bueno, pues prácticamente podemos encontrar bastantes tópicos de cómo se puede utilizar la librería. Entonces, lo voy a poner por aquí en el chat por si quieren revisarlo. El sketch, ¿cuál sketch? Perdón. Ah, sí. Va. Sí, ahí está el sitio. La verdad es que está hasta, bueno, yo he pasado horas nada más revisando los ejemplos porque hay bastantes y hay soluciones muy interesantes a problemas, digo, que tal vez ya no tienen que ver con live coding, sino con otras cosas y que desde mi experiencia no se han podido, o no son tan fáciles de resolver con cosas como processing, como Open Frameworks. Por ejemplo, que esta extrusión de las fuentes me encanta y es algo que de repente, por ejemplo, en Open Frameworks no se realiza tan bien, no está, digamos, hay que hacer como meterse más en las tripas del código y aquí pues ya está solucionado. Entonces, una fuente que puede existir solamente en 2 dimensiones, le podemos dar extrusión y genera este tipo de resultados. E incluso estas como opciones que están como más de moda. Ah, por ejemplo, aquí están todas las posibles combinaciones de los materiales que existen dentro de Three.js, que son bastantes, tienen distintas opciones, por ejemplo, que emitan luz, que sean transparentes, ah, digamos que los materiales pueden tener también distintas formas de reaccionar a la luz. Este tipo de cuestiones no están tan presentes en P5. En P5, hasta donde sé, no es posible alternar entre distintos tipos de materiales. Sí, por aquí Hernani ya subió también su liga. Por ejemplo, este tipo de cosas también de repente generarlas en otros entornos es difícil, como el hecho de generar como una especie de mapa que pueda reflejar en un objeto tridimensional. Entonces son bastantes opciones. La verdad es que esta diversidad de soluciones, sí, por ejemplo, aquí están las opciones de los materiales, que si se fijan pueden ser mucho más finas que los materiales que podríamos generar dentro de P5. Entonces, lo que puedo hacer para dejar constancia de que también esto se puede hacer dentro de Three.js es generar un archivo y un repositorio muy sencillo que utilice Hydra y que aproveche estas texturas y se los comparto. Creo que Marian, ¿quieres comentar lo que escribiste? Sí, es que les acabo de compartir un ejercicio, es que me quedé como viendo cómo podía como replicar lo que había realizado en Phi y pues
o sea, la razón por la cual no funcionaba era porque, bueno, les voy a compartir en un momento mi cámara, bueno, mi pantalla. Bueno, ahí me veo como moviéndome. Pero bueno, lo que ocurre, voy a apagarlo tantito. Bueno, lo voy a dejar así entreabierto. Lo que ocurre es que, digamos, aquí, o sea, como que lo que estaba pasando en el otro ejercicio, en el de Pify, es que estaba cargando como Hydra se estaba cargando como textura dentro de la misma sintaxis de Pify. Entonces, pues para hacer que eso funcionara, pues también un poco tenía que funcionar de la misma manera, o sea, como utilizar la función texture para poder cargar como este ejemplo, o bueno, como un código de Hydra. Y lo que estaba ocurriendo hace un momento, o sea, el Solid lo único que hace es poner el fondo negro y después el layer jala como ese source del 01 en donde está dibujándose el box con la textura y lo despliega. Entonces, pues lo único que restaría sería poder como generar esto que Emilio puso por acá. O sea, como poner este objeto DOM como un canvas, o sea, como generar un canvas al interior de Hydra para poder como justo pues sí, o sea, como meterlo como textura, o sea, como, no sé si me lo explico, o sea, como poner o sea, un canvas de Hydra aquí, o sea, como un OSC, ay, perdón, OSC.out, eh, pero digamos, como my canvas, una onda así. Solo que aún no estoy muy segura de la sintaxis, igual podría ser algo que podríamos ver con Olivia en la siguiente sesión. Entonces, ese My Canvas tendría que entrar aquí, o sea, como My Canvas, para que pudiera ponerse como textura y desplegarse acá. Porque en el caso contrario, lo único que estamos haciendo es como, digamos, está el sólido, el objeto de Pify, y sobre ese objeto se están como sobreponiendo como el noise o lo que sea que pongamos. Entonces, bueno, solo era como, por si se habían quedado con la misma duda que yo, habría que hacer eso. Entonces, bueno, podría ser algo que podremos abordar con Olivia en la siguiente sesión. De todas maneras, pues yo voy a procurar como, pues encontrar la sintaxis para poder cargarlo, o sea, cargar el mismo Hydra como una textura al interior de Hydra. Y ya, espero no les haya revuelto. Súper, pues gracias. Estaría como bueno justo promover esto que hace Olivia, de todos estos repositorios, dejarlos en un mismo documento o algo así, para que, pues, no sé, de repente yo sí lo he pensado mucho en términos de soluciones, y que por lo menos si en algún momento tenemos estos problemas como, o estas, como, si queremos resolver este tipo de cuestiones, pues que ya exista ahí un código funcional que lo pueda activar y que pueda servir también para el futuro y también para un proyecto final. Three.js, bueno, solo como un comentario, también se puede acceder dentro de Hydra como el ejercicio que nos compartió Marian, siguiendo también una sintaxis pues que termina siendo una mezcla entre cómo se comporta Hydra y lo que expliqué de cómo funciona Three.js. Para este proyecto que les mostré al inicio, yo utilicé Three.js y bueno, me pareció como bastante bueno y útil, justo como una alternativa para generar texturas, que en el caso de del ejercicio del proyecto que les compartí, pues está como ya en todo el mesh que se está construyendo a partir de la lectura de estos puntos relevantes del rostro que se van registrando. Entonces, pues sí, era como, la idea de esta sesión era como mostrar estas soluciones que existieran ya como, digamos, una especie de documentación de cómo se puede utilizar. Y de todas formas, si ustedes tienen, por ejemplo, alguna pregunta, obviamente podemos tratar de encontrar una solución. Yo creo que quien más tendría conocimiento para resolver esto sería Olivia, pero también fuera del seminario y de lo que podríamos decir,
pues de repente como unos tips muy buenos sería como justo encontrar estos proyectos que ya están activados y que se quedaron tal vez en los repositorios de GitHub de las personas o en las cuentas del editor de P5. Y bueno, así es como también se pueden encontrar pues unas cosas muy interesantes de cómo las personas trabajan con Hydra, que de repente también eso es bien interesante, pensar que Hydra no solamente funciona como para esta modalidad live coding, sino que de repente alguien decide cómo conectarlo con algún otro entorno, eh, algunas otras opciones. Y está interesante. Por ejemplo, digo, una cosa que me ha parecido como bien curiosa, ya si quieren con esto vamos como cerrando, pero voy a compartir rápido pantalla. Dorian Sotomayor lo que hace, por ejemplo, es cargar Hydra en estas ventanitas de Super Collider, que realmente pues, pueden acceder a una web. Todo esto que está aquí al final pues, termina siendo como una especie de HTML que tiene la documentación de Super Collider. Entonces es una alternativa que él ha encontrado para seguir utilizando el editor de Super Collider, que no se puede hacer transparente hasta donde sé, es poner en estas ventanitas Hydra corriendo. Y pues son como soluciones como sencillas, pero pues muy interesantes de explorar. Entonces, pues sí, digamos que son como las opciones. Y bueno, solo también la idea era como ver o expresar esta, digamos, como amplitud de posibilidades. Que digo, al final de cuentas también Hydra podría funcionar ya en modo performático. O sea, creo que una posibilidad como para presentar los proyectos finales podría ser esta modalidad tipo toquín o tipo concierto, pero si no fuera el caso, si fuera el caso como de armar tal vez una pieza que pudiera existir en la web, que no dependiera de la interpretación o de estos cambios gestuales en el código, pues también podría existir con estas alternativas. Y bueno, pues sí, bueno, sería todo de la clase, bueno, de la sesión de hoy. Marian, ¿tienes algún comentario adicional o algo? No, no, no. Va, ¿cómo se Más bien sintieron? ustedes quieren comentar. ¿Cómo? Nada, que si alguien quiere comentar algo. Yo tengo una duda. ¿Hay como algún lugar donde pueda revisar, por ejemplo, bueno, la pregunta que tengo ya concretamente es cómo sé qué editor o qué biblioteca escoger para hacer lo que quiero? O sea, si tengo que escoger Hydra o si tengo que escoger P5 o alguna otra. No sé si hay como que algún lugar donde yo pueda revisar en qué se especializa cada una de estas para tener como que un panorama global de cuál de estas me podría facilitar hacer la idea que a mí me surge. Por ejemplo, yo estoy pensando que me gustaría hacer algo con texto, entonces no sé si, por ejemplo, P5 sea más fácil o más sencillo respecto a processing o cosas así. Me refiero a ese tipo de preguntas. Pues que yo sepa, bueno, yo no he encontrado un sitio, un recurso donde como que se hagan estas comparaciones. Yo creo que es justo estos espacios donde los estamos descubriendo y no estaría mal también llevar como una bitácora de eso, porque pues al final, pues no estaría mal generar también como estos resultados que pudieran orientar en el futuro o incluso ya mismo este tipo de decisiones. Mi experiencia es que P5 a veces es más sencillo de usar que Three.js y, por ejemplo, si la idea sería usar esta lógica de las letras, creo que se puede hacer bien en P5 y creo que podría ser un poco más fácil de trabajar desde ahí. Incluso si solamente hicieras esto que ya mencionamos, de simplemente usar el editor de P5 y no tener de que pelear con instalar cosas y
generar proyectos, porque ahora lo hicimos de un modo muy sencillo, pero luego hay formas bien extrañas para generar los sitios y que queden todas las librerías y bueno, es un rollo muy grande. Entonces, yo optaría por eso, por P5 como un primer acercamiento. Y si ya eh, lo que no sé, y eso tal vez quedaría pendiente para la siguiente ocasión, ¿cuál aproximación? Creo que también, supongo que por ahí va la pregunta, ¿cuál aproximación sería la más adecuada si trabajar desde Hydra? Porque para generar este texto, creo que necesariamente sí hay que pasar por otra plataforma como P5 o como 3JS. Entonces, habría que, yo creo que podríamos generar como unos ejemplos así ya que demuestren la premisa de un lado, o sea, partiendo de Hydra y utilizando algunos recursos de P5 o P5 cargando Hydra. Cualquiera de las dos opciones podremos probarlos y ver qué diferencias hay, ¿no? Ya explorarlo directamente. Y para el caso específico de lo que mencionas, del uso de texto. Entonces, pues mi propuesta es esa, que utilicemos este mismo espacio para encontrar esas soluciones y estas diferencias, porque pues a mí la verdad me gusta mucho como esto de ir probando como las distintas opciones y de repente encontrar la que más me convence, la que es más fácil también de repente. Entonces, podemos dejarlo como pendiente. Creo que para mí es más fácil, o sea, y esto ya es algo como personal y subjetivo, partir de P5 como para que Hydra, eh, sobre todo porque no estoy tan acostumbrado a esta sintaxis que nos mostró Marian, de invocar objetos y funciones de P5 dentro de Hydra, pero pues ambas son opciones. Yo creo que también podría tener que ver con un resultado que a lo mejor si el objetivo final es más performático, pues definitivamente Hydra es el punto de partida, justo, ¿no? Y si la idea es como dejarlo corriendo en algún lugar de la web y como una pieza más tipo fija, yo creo que sería mejor partir de P5. Sí, sí, de acuerdo. Y pues sí, creo que también estoy de acuerdo con eso, que es una exploración, ¿no? Que te lleva el camino y sí, creo que también por eso es importante tener claridad en qué queremos hacer y bajo qué esquema para precisamente ir trazando esa línea. Sí, 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 de acuerdo. Sí, bueno, acabo de compartir por el chat como un ejercicio muy chiquito, así súper bebé, de cómo podría funcionar el texto. Es así, bueno, quedó medio mal, la verdad, pero digamos, como que más o menos se ve la premisa. En ambos casos tendrías que trabajar con P5 y sí, ciertamente como que pues depende un poco de si lo quieres hacer como eso, como más performático, eh, si pues necesitas que el texto esté fijo. O sea, yo creo que en el caso de trabajar con directamente Pify en Hydra, pues sí, como que te da como, o sea, por ejemplo, incluso lo puedes compartir, ¿no? O sea, puedes como compartirlo de forma tal que otras personas puedan editar tu código y eso también como que está cool, ¿no? O sea, que como que el objetivo de tu pieza o de tu proyecto sea como una cosa más interactiva, inclusive como llegar al punto de ser un instrumento, ¿no? Que otros puedan ejecutar o interpretar. Y en el caso de trabajarlo como directamente en Amplify bueno, sacarlo, como que yo siento que le da más estabilidad, pero también lo cierra. Entonces, pues habría que definir en ese sentido como qué es lo que preferirías, ¿no? Sí, más como interacción, pero también como un poco más de inestabilidad, pero que pues se presta a la experimentación o algo más estático. Mm,
Bueno, creo que ya no entendí si Marian terminó o solo se muteó. ¿Cómo? ¿No me escuchan bien? Como que te muteaste y yo te dejé de escuchar, pero no sé si los demás. Pues creo que yo sí escuché en general todo. Muchas gracias. Estaba abriendo el ejercicio que nos mandaste, pero no corre, creo que le falta algo. Sí, creo que dice un expected token en algún, bueno, hasta abajo. Muy bien, bueno. Ah, Pero perdón, se Marian. compartió como, es que se compartió como incompleto. Está extraño, pero si no, pues se los mando ahí por el, ¿cómo se llama? Discord. Pero sí, por alguna razón como que se compartió mal, pero bueno, ahorita se los paso. Súper, pues ¿alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta, sugerencia? No, yo sí igual quedé bien atrás. Un poco hoy día no lo puedo subir al GitHub, pero creo que voy a volver a ver algunas partes porque mientras a veces explicaba como que estaba metido tratando de cambiar algunos parámetros. Ya. Pero logré como utilizar el P5 y entender como más o menos lo que se pedía, pero ahí me quedo un poco atrás en lo de subirlo a GitHub. Ah, ok. ¿Quieres Pero, que lo revisemos ahora? em, o sea, igual, quizás puede ser, pero igual ya es como el tiempo, no sé si el resto se tiene que partir o yo vuelvo a ver un pedacito del video cuando lo ibas haciendo ahí en la pantalla. No sé. Pues si quieres lo revisamos y ya pues si alguien se quiere quedar a ver, pues se puede quedar y si no, pues ya sería como para retirarse. ¿Cómo ves? ¿Te late? ¿Te parece? Sí, súper. Va. Bueno, antes ya de pasar a esto, ¿alguien más tiene algún problema, alguna duda? Bueno, yo me tengo que retirar, pero ya compartí por acá por el chat el código completo eh, para que no haya fallas con el link. Sí, ya lo pude ver. Muchas Va. gracias. Sí, de nada, ojalá te sirva. Bueno, pues yo me despido. No puedo activar mi cámara porque está como ocupada por Hydra, pero bueno, les mando saludos y ahí estamos en contacto. Adiós. Chao, chao. Sí, yo también me retiro. Gracias, bye. Igual, Va. todo igual, pero gracias por la clase. Creo que fueron demasiadas cosas que igual voy como a revisar por cachitos. Sí, 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 Pero muchas ahí gracias. revisen. Sí, va, súper. Sí. Va. Pues voy a dejar de